Hola, bendiciones para todos. Qué bendición otra vez estar otro día más acá con ustedes. Y hoy estoy con mi amigo Selvin de Guatemala. Así que bueno, no voy a tomar mucho tiempo. Selvin, contanos un poquito de tu vida, de cómo conociste al Señor, tu trabajo ahí en Guatemala. Adelante. Hola, Ogi, gracias por esta entrevista y con gusto. Eh, eh, a los 22 años tuve la oportunidad de conocer a Jesucristo y para mí fue impresionante, fue una cuestión de 3 meses, estaba siendo bautizado en agua y 4 meses bautizado en el Espíritu Santo y eh, una sed por evangelizar, ganar las almas para Cristo, y a las camionetas, a la cárcel, a los hospitales, llevando la palabra y eh, sirviendo en 5 o 7 áreas en la iglesia al mismo tiempo. De ahí surgió de que iban a abrir iglesias pequeñas en diferentes comunidades, iban a estar entrenando, capacitando para ello, y yo me apunté para esto. Y un año de luego de mi conversión estaba a cargo de una comunidad, abriendo ahí la obra que es la iglesia Elohim, a la cual estoy pastoreando desde hace 22 años. Wow, wow. Bueno, contanos un poquito del proceso que ha sido como para plantar la iglesia. ¿No empezaste con un edificio? Sí. ¿Cómo empezaste? Bueno, tremendo eso, porque es el Espíritu Santo realmente el que te da ese fuego de alcanzar a otros. Contanos alguna historia ahí, el proceso de levantar la iglesia, de plantar la iglesia. ¿Te fue muy Bien. fácil? ¿O qué pasó? ¿Cómo fue? Empezamos con una persona que ya era convertida y en la casa de esta persona empezamos a reunirnos. Estuvimos haciendo evangelismo durante un mes y hicimos la primera actividad ya invitando personas de la comunidad y creímos de que ese día se iba a llenar ese lugar y nos llegó de invitada una persona y era habíamos como 5 personas ahí nada más y una persona invitada y esa persona se convirtió a Cristo y fue la primera alma que ganamos. Fue todo un proceso no fácil, un poco complicado. Pensé que iba a ser más fácil, pero estuvimos ahí ayudando. Se agregaron otros 2 misioneros, unas 2 misioneras más. 3 personas más se agregaron al grupo: Anabela, Leti, Zulma, me ayudaron a trabajo de evangelismo, haciendo actividades de jornadas médicas, les proyectábamos películas a los jóvenes, hacíamos desayunos juveniles, hacíamos, total es que muchas cosas. En un año teníamos 40 personas y, y ya nos nombraron formalmente como pastores, pastor de la iglesia. Entonces ya me quedé solo como pastor y las personas que estaban apoyándome, que venían de otros lugares, ya se quedaron en sus lugares. Y de ahí empezamos la tarea de formar nuevos líderes en el lugar y abrimos grupos en las casas. Desde el inicio formamos cuatro grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas, y ya los trabajábamos como grupos en las casas. Wow, wow. Así que era totalmente evangelístico, totalmente pensando para afuera. Bueno, ¿y qué más siguió después? ¿Grupos en las casas tenías? ¿Cuatro grupos? ¿La iglesia dónde se reunía? Los 4 grupos se reunían en los hogares. En los hogares ahí se va a cabo el evangelismo y tuvimos un grupo hasta de 60 jóvenes en una oportunidad. Eh, bueno, hombres también creció un poco, las mujeres crecieron más y ahí uno haciendo el trabajo. eh, y empezamos cuando estábamos en ese proceso de un año, 2 años, Dios nos colocó en el corazón, surgió una familia que de otra comunidad y empezamos a hacer visitación a esa comunidad y para empezar a llevar evangelismo a otra comunidad. Y dado a eso fue que terminamos plantando una nueva iglesia en la comunidad de Sicán.
ahí, ahí fundamos una nueva iglesia y con el tiempo, 7 años después, se nombró un pastor que se quedó a cargo ahí de la iglesia y este pastor ahora tiene 12 iglesias. Wow, qué bendición. Así que vos tardaste un año para que te nombraran y vos tardaste 7 años para que nombrara el otro pastor. ¿Qué pasó ahí? No habían personas dispuestas y por el otro lado, la iglesia, bueno, la iglesia no se levantaba, pero no se levantaba porque no había una persona que se dedicara a esa comunidad. Sí. Entonces, era complicado, la gente del lugar no quería comprometerse, y entonces esta persona que se hizo cargo fue una persona de afuera, llegó allí y se fue a vivir allí con su familia y entonces ya le dio fuerza a la iglesia. Ah. Y la iglesia tuya, que estaba en las casas primero, ¿qué pasó con esa? ¿Cómo se formalizó? ¿Siguió las casas multiplicándose? ¿Cómo Seguimos fue? creciendo, seguimos creciendo. Ya las mujeres con 3 grupos, los hombres con 4 grupos, los jóvenes con 3 grupos en las casas distribuidos. Y llegó un punto donde eh, ya como que llegaron a acomodarse eh, y se centralizaron en la iglesia. Hubo un año, que te digo, unos 6 años después de que pasó esto, que nos quedamos sin ningún grupo en las casas, la gente ya no quería trabajar, se cansó, un fenómeno eh, no grato y estuvimos orando mucho a Dios para que nos ayudara, nos mostrara, pero fue un año 2007 que nos quedamos sin grupos y de ahí surgió la idea de poder montar actividades fuertes, montamos actividades fuertes de Noches de Milagros, construimos el templo grande, estuvimos en proceso de la construcción, nos dedicamos a la construcción del templo para 1,000 personas y parece que nos entretuvimos, nos metimos tanto ahí. La iglesia creció, de hecho, 250 miembros, 300 miembros, pero tuvimos una experiencia con la iglesia que habíamos plantado que de repente se delicó de la denominación y le puso otro nombre a la iglesia y a mí no me quedaron más ganas de plantar otra iglesia más. Yo dije, así es la cosa. No, la verdad que en ese momento no entendía el tema del trabajo en sí del reino de Dios, que o sea, independientemente del nombre que le quiten, que le pongan, el asunto es hacer la tarea de Dios y ganar las almas para el reino. Eh, Nos centramos en la iglesia y pasamos casi 10 años más, tal vez unos, sí, yo calculo unos 10 años más hasta que conocimos de CMC, de ningún lugar sin alcanzar y como que hubo un renuevo en nuestra visión de poder tener ojos para afuera otra vez, tener ojos hacia afuera. Parece que nos quedamos un tiempo con los ojos hacia adentro, enfocados nada más en el templo, la cultura templista. Wow. Entonces, de las casas, ¿por qué se murieron las casas? ¿Qué pasó con eso de las casas? Porque se veía muy bien, ¿no? Había multiplicación, estaba creciendo. ¿Qué es lo que te parece que pasó que la gente, bueno, cambió la visión, ¿no? Cambió de una iglesia, como estábamos hablando hace un ratito, de Antioquía para una iglesia de Jerusalén y se quedaron ahí, pero ¿qué podrías compartir? ¿Qué fue lo que ahora podés ver que sucedió, quizás que podrías haber hecho mejor, quizás que para de un movimiento, porque tenías un pequeño movimiento, ¿no? Se estaba expandiendo a que se centralizó otra vez. Y mucha de la gente comienza así, pero después se centraliza y cuando ahí para el crecimiento realmente, la multiplicación del reino. ¿Qué es lo que me podés compartir de eso? Yo creo que donde fallamos fue en el tema de no entender el punto de discípulos que hagan más discípulos. Yo creo que como que nos ahogamos en una persona nada más
no hubo reproducción del liderazgo, eh, y yo creo que ahí fue el punto negativo, el punto débil que tuvimos. Hasta en las casas todavía estaba centralizado, ¿verdad? ¿Estabas vos dirigiendo como qué es lo que había que hacer en cada casa? O cómo era eso? Ya desarrollaban reuniones en la casa los muchachos, los hermanos ya desarrollaban reuniones. Desde luego yo supervisándolos y guiándolos ahí con respecto a las temáticas que se compartían. Bien. Y muy bueno, muy bueno. ¿Alguna otra cosa que viste ahí en el camino que podrías comentar de la historia de la iglesia esa? Porque pasaste 10 años así, como que pasaron 10 años acá, pero en 10 años eh, tiene que haber habido pensamientos de cómo vuelvo atrás o frustraciones, quizás tratando de preguntarle a Dios qué hago ahora. Eh, ¿Hay algo así o no en esos 10 años que pasaron? Eh, yo creo de que como que la gente se cansa, como que la gente se desanima a veces en el camino, como que la gente pierde la visión a veces. La verdad que me quedé un poco confundido porque sí, lo que esperaríamos era eso, de que, bueno, este líder avanzara, si era, gracias a Dios, hay líderes de los que de ese tiempo empezaron y que están aún en la congregación y algunos de ellos están dando fruto y están retomando la visión. Ok, entonces, ahora, pasaron esos 10 años, quedaste medio estancado, escuchaste de movimientos, ¿no? Por medio de diferentes organizaciones o de diferentes gente que estaba haciendo eso. Y ¿Y cómo fue? ¿Se llegó ahí? ¿Se dio una idea de lo que se iba a hacer? ¿Y cómo la iglesia respondió a eso, ¿no? A la nueva forma. No es la nueva forma porque es una forma vieja, es lo que vemos en la Biblia, pero ahora era nuevo para muchos de ellos. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Qué ves que está pasando ahora? Eh, de hecho, ya estaban nuevamente trabajando en grupos en casa, pero siempre enfocados en la idea de la iglesia, el centralizados en la comunidad. Eh, Cuando venimos a mostrar el movimiento de las iglesias en casa, abrir nuevas comunidades, trabajar misiones, eh, empezamos como a romper un poco de piedra. Algunos no mucho les parecía el sistema de las reuniones en la casa. Para algunos les gustaba la idea del culto evangelístico en la casa, un culto más, pero un culto más de darle todo el protocolo de un culto de la iglesia. Y bueno, se nos complicó. Yo en una oportunidad te conté de que nos renunció la persona que teníamos como supervisor de los grupos, nos renunció porque no se amoldaba a la manera de poder trabajar el modelo de CMC, de ningún lugar sin alcanzar, las herramientas y era un poco, y hasta la fecha, te digo, no todos están, como quien dice que contentos de que se trabajan las herramientas, sino que algunos insisten. Yo me siento más cómodo trabajando de la otra manera, la gente me entiende mejor de la otra manera, pero digo, no es la mayoría, no es la mayoría. Siempre hay gente a la que le podemos llegar de mejor manera. Lo sorprendente o lo bueno de todo esto es de que cuando yo les hablé de abrir nuevos campos, de abrir nuevos grupos, nuevas comunidades, algunos no estaban de acuerdo porque estaban pensando siempre en que vamos a debilitar nuestra iglesia, vamos a debilitar el lugar donde nos reunimos, ya no van a venir de las otras comunidades acá con nosotros. Entonces, cuando Dios me habló de este tema, ya no les dije nada ni les pedí permiso si estaban de acuerdo, sino que simplemente
agarré dos, tres personas y nos fuimos a la comunidad y empezamos a trabajar con nueva gente que estaba ahí, que estaba interesada en quererse discipular y los discipulamos y plantamos ahí una nueva iglesia en la casa y hasta la fecha en esta comunidad funciona esta iglesia y hay unas 30 personas ahí que se han alcanzado, que algunas se han discipulado, se han bautizado. Y de esa manera hemos trabajado otras tres comunidades más. Hasta la fecha estamos trabajando en nuevos lugares y llevando nueva gente, nuevos líderes, metiéndolos al campo y llevándolos a hacer la obra. Bien, así que estás trabajando, ¿qué es lo que ves mejor resultado? ¿Es con gente que ya hace muchos años que está en la iglesia o con gente nueva, recién convertida? ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Qué es lo que ves, la obediencia y el avance del reino? ¿Con quién te estás enfocando? ¿En quién te estás enfocando? La gente, hay gente que es moldeable, que es como que fueran otros nuevos, gente muy moldeable y atenta al cambio, al sistema, y se dejan guiar y con ellos estamos avanzando bastante. La gente hermética, gente odre viejo, que no están dispuestos a cambios, ellos están con el plan de querer seguir con lo que siempre se ha hecho, aunque no de mucho fruto, pero ahí están acomodados. Con ellos no se puede trabajar mucho, pero ahí están ellos también trabajando de a poquito. Ok. Entonces, ellos siguen ahí igual, aunque quizás le falta, ¿no? Ver la visión más grande, la necesidad que hay afuera, ¿verdad? Porque eso, ¿qué es lo que te impulsa a vos a salir y hacer este trabajo? Porque estabas cómodo, ¿eh? 250 personas en una iglesia, ¿no? Muchos en Latinoamérica dicen, y construiste un lugar para 1000. Entonces, ¿qué es lo que te impulsó a vos a decir, no, tengo que salir afuera a hacer esto? Y a tu gente, ¿no? Porque es la visión del reino de Dios. Y cuando uno ve el libro de los Hechos, uno no encuentra una iglesia, bueno, está la iglesia de Jerusalén estática, pero uno encuentra la iglesia de Antioquía, una iglesia que está enfocada hacia afuera, hacia las comunidades, hacia la gente, hacia las casas, ganar nuevas almas, discipular nueva gente. Como que se despertó eso en mí de que, o sea, no podemos quedarnos acá encerrados. Y lo que detecté también es de que la gente cuando ya pasa el tiempo y como que más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento van engordando tanto y hasta llega un punto donde dice, ya no hay nada más que aprender, yo siento que ya hace todo el pastor. Entonces, si ya sabe tanto, entonces ¿qué queda? Pues que vaya, pues que vaya y trabaje y que haga la obra. Amén, amén. Bueno, ya ahora para terminar, pero me gustaría que me cuentes aunque fue cortito esta entrevista, que me cuentes algún buen testimonio que tengas, sea tuyo, sea algún discípulo tuyo o algún discípulo de algún discípulo, ¿verdad? Porque lo que se está viendo, según lo que hemos hablado, es un crecimiento no solamente de expansión así lineal, donde salen de la iglesia y plantan una, ¿no? Bueno, comentad un poquito de eso. ¿Es solamente una gente haciendo o cómo estás viendo generaciones de discípulos como vemos en 2 de Timoteo 2:2? ¿Qué estás viendo ahí? Yo estoy viendo generaciones de discípulos, estoy viendo generaciones porque hay gente a la que le estamos enseñando y gente que está enseñando a otra gente, ¿va? Y estos están bautizando, por ejemplo, en la comunidad de Pajales está pasando esto, ¿va? O sea, los discípulos bautizando a gente que se está convirtiendo a Cristo, o sea, es algo radical. Estamos viendo cómo jóvenes están discipulando a otros jóvenes en estas comunidades. Entonces, yo puedo ver esto, ¿va? De las generaciones que están multiplicando. Wow. Y te animaste a delegar, a dejar a otros que hagan también, ¿verdad? Claro, y eso era algo que para mí fue un cambio y para la gente más.
No se me olvida cuando la vez que una de las comunidades me invitaron que iban a haber unos bautizos y yo le digo a la persona, no tengas pena, bautiza tú y bautiza con la otra persona, le digo, eh, y alguien hizo el comentario, lo que pasa es que el pastor no se quiere mojar, dijo. Yo, yo le explico, le digo, yo no es que no me quiera mojar, lo que sucede es de que la Biblia dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y este no es un llamado exclusivo para un pastor, para determinado líder, sino que es un llamado para todos aquellos que son discípulos del Señor. Así que, como buenos discípulos, es tan normal que bauticemos a otros. Wow, tremendo, Entonces, tremendo. ahí poco a poco hemos ido enseñándole. ¿Va? Amén. Y entonces, ¿algún testimonio para cerrar? ¿Algún testimonio bueno que tengas? ¿De hace poquito o Eh, más, o hace un tiempito atrás? Alguna conversión, algo que me puedas decir que haya pasado. estábamos en la comunidad de Pajale justamente y estábamos compartiendo la historia del eunuco Felipe y el eunuco. Y en ese lugar justamente fue donde una persona nos comentó que había dejado de perseverar porque eh, había tenido problemas en la iglesia donde había estado y que a causa de esa misma iglesia, la doctrina, ella había tenido que quitarse los dientes de oro que tenía porque era prohibido tener el oro en la boca. Pero yo estaba hablando sobre la historia de Felipe y el eunuco y yo le digo, y el eunuco dice, ahí hay agua, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le digo. Y este hombre y lo que tiene que hacer nada más es cree, si cree de todo corazón, bien pues. Y esa fue la palabra. Y dice la muchacha, cuando yo le estaba preguntando si alguien no era bautizado y quería hacerlo, dice, yo quiero hacerlo, dice. Eh, una vez alguien estaba hablando del bautismo, dice, y yo quería decirle de que yo quería bautizarme, pero no me animé a decir que yo quería bautizarme, dice. ¿Y que quieres hacerlo ahora mismo? Le digo yo a la muchacha. Y me dice, sí quiero hacerlo ahora mismo. Y lo que había ahí era una, un balde de plástico grande y ahí la sumergimos y llevamos a cabo ese bautizo muy, muy bueno. Sí. Amén, amén. Y mostrándole, modelándole a tus discípulos de cómo hacerlo. O sea, es hermoso, ¿no? Ver cómo el Espíritu Santo se mueve en la gente. Exacto, Ah, exacto. Ahí les modelamos y ya lo han estado practicando otras personas. ah. Ajá. Bueno, Selvin, la verdad una bendición poder escuchar todo esto. Espero que no sea la última vez, que podamos seguir aprendiendo de lo que estás haciendo y animar a otros también para que hagan lo mismo. Así que Dios te bendiga y bueno, nos despedimos acá del video, de la gente del video Ok. y adelante, ¿ok? Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias Buen día, por Ogi. Gracias por la participar. entrevista. Saludos a todos los que vean este video, que sea de bendición. Amén. Amén.